para calentar los motores. Y venimos a Romanos capítulo 7 en esta mañana. Romanos capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 7. Romanos capítulo 7, comenzamos en el 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De ahí saltamos al 24 y el 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Esta es la palabra de Cristo. Hermanos, si usted en algún momento quiere contar el testimonio de Pablo, se identifiquen. Veamos los componentes de este testimonio, que a propósito es ley y evangelio. ¿Se fijan algo muy interesante en la vida de Pablo? Que antiguamente fuera Saulo de Tarso un fariseo. ¿Qué decía Pablo? Que él era conforme a la ley antes de nacer de nuevo en Cristo Jesús, que él era intachable, impecable, íntegro, conforme a la ley de Dios. Los fariseos, ¿verdad? Aquellos con los que Cristo tuvo muchos problemas, se creían justificados delante de Dios bajo los mandamientos y las obras de la ley. Dice Pablo que cuando él estaba así, él no tenía la ley. Qué interesante. Dice que yo, versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo vivía sin la ley? Cuando él no entendía la ley, mal usaba la ley y la ley no tenía el efecto que Dios quiere hacer con la ley. ¿Cómo es que Pablo entendía la ley? Es aquellos mandamientos a través de los cuales si los obro, si hago y vivo en ellos, me justifico. ¿Cómo es que Pablo de alguna manera mal usaba la ley? Él pensaba que en las obras de la ley, delante de Dios, él estaba vivo y justificado por sus obras. Delante de Dios en la ley que Dios había mandado. Pero dice Pablo que cuando él estaba así, él vivía sin la ley en un tiempo. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hubo un momento donde Pablo entendió la ley y vino al correcto uso de la ley como es la intención de Dios. ¿Cuál es el correcto uso de la ley? Que delante de Dios, el Dios santo, justo y perfecto, el pecador que se pare de él y se examine a la luz de los mandamientos de la ley, se vea digno de muerte y condenado. Los fariseos no se veían así delante de la ley. Pero cuando Pablo nació de nuevo, la intención y el propósito principal, primario de la ley
es el matar y condenar al pecador. El matar y condenar al pecador. Y Pablo así, cuando nació de nuevo, da el testimonio de que vino al entendimiento correcto de la ley y al uso principal de la ley, que es su muerte y su condenación delante del Dios santo y justo y perfecto. De esta manera, hermanos, vemos que un uso principal de la ley es el poder traer el conocimiento del pecado y el poder así mostrarnos a nosotros delante de Dios condenados, muertos, enjuiciados delante de esa ley. Pero interesantemente, hermanos, Pablo vino a entender esto, porque ¿cómo es posible si Pablo conocía, tenía la ley? ¿Cómo es que Pablo vino a entender esto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo le reveló esto a Pablo? Y se nos dice en este pasaje que es cuando vino el mandamiento de no codiciarás. Cuando el Espíritu Santo le mostró a Pablo que la ley es más profunda que aquellas acciones externas que podamos hacer o dejar de hacer. El 10º mandamiento dice: no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni nada que tu prójimo tenga, posea o disfrute. No codiciarás, quiere decir no desearás. ¿Dónde? En tu corazón lo que le pertenece a tu prójimo. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros pensamos, el 6º mandamiento dice no matarás, pero el 10º dice no desearás matar. Cuando Pablo simplemente entendía en su naturaleza carnal y humana, yo no he matado a nadie, quiere decir estoy íntegro delante de Dios, Dios me puede aceptar en la obediencia de no matar a nadie. Pero cuando él profundizó por el Espíritu Santo en que de adentro de su corazón vio maldad y corrupción, porque aunque no le había clavado un puñal a alguien, sí había en su corazón rencillas, ira, ofensa, enfado y deseos malvados hacia el prójimo, Pablo dice: yo soy culpable de asesinato en mi corazón. El 7º mandamiento dice no cometerás adulterio. Y Pablo decía: yo nunca me he ido, ¿verdad? No padezco de esa situación. No soy culpable de eso. Pero el 10º mandamiento dice no desearás cometer adulterio. No desearás matar, no desearás cometer adulterio. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Una es externa: no matarás, no adulterarás. Yo no soy culpable, alguien puede decir. No desearás matar, no desearás adulterar en tu corazón. Por eso Cristo dijo, hablando del 10º mandamiento, profundizando en la ley: el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por eso es que Cristo dijo: cuando le dices a tu prójimo fatuo, necio, estúpido, idiota, cuando te enfadas contra él, eso procede ¿de qué? Del corazón que odia al prójimo y desea hacerle mal. Eso es asesinato, dice el Señor. Y así, hermanos, podemos ir por la lista de los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás. Nunca he robado, alguien puede decir. Cuando deseas, tienes envidia en tu corazón, quisieras tener, y tienes ese celo en tu corazón, eres culpable de robo. ¿Se fijan, hermanos? Cuando Pablo, por el Espíritu Santo, la ley hizo el efecto que Dios tenía, que es que por convencerlo y enfocarlo y confrontarlo con la maldad que hay anidada en nuestros corazones, en nuestras inclinaciones y malos deseos y concupiscencias. Pablo entendió: yo soy digno de muerte, no soy tan bueno como me creía. En realidad, Pablo va a confesar: en mis miembros, en mi carne, no hay nada bueno. Y allí murió delante de Dios, quedó condenado.
¿Qué necesita un muerto? ¿Y qué necesita un condenado? Un muerto lo único que necesita y puede salvarle es resurrección. Eso es el cristianismo. Un condenado lo único que necesita y puede salvarlo es absolución y perdón. Y eso es el cristianismo. En otras palabras, la ley hace el efecto cuando por el Espíritu Santo es revelada de entender nuestras maldades. Y nos mata, nos condena delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Ahí nos quiere llevar Dios para entonces presentar a aquel que murió por nosotros y aquel que fue condenado en nuestro lugar. Ley y evangelio. Y esto entonces, cuando Pablo entiende las buenas noticias, él exclama, dice versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no me puedo librar. ¿Necesito qué? Un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, que tomó ese cuerpo de muerte, se hizo muerte en tu lugar, murió. Fue constituido delante de Dios, aunque él sin pecado, un pecador culpable, malvado, aunque él no lo era. Y muere y paga la deuda de nuestros pecados. Y es separado por Dios, por nosotros a nuestro favor. Como si él tuviera el cuerpo de muerte y nosotros somos los que los tenemos. De esta manera el evangelio es la buena noticia, no la reforma moral. No mi resolución propia, no mi decisión personal, no mis cambios personales, no mi transformación, sino es la iluminación de la conciencia, la mente. Como dice Pablo, yo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahora digo, culpable y merezco muerte. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, al evangelio, que me lleva al evangelio, que me hace arrepentirme en convicción y dolor de mi pecado y de mi maldad y en la necesidad de un Salvador al cual me vuelvo por la fe. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y así nacemos de nuevo. Y así vivimos. Y a través de esta fe comienza nuestra vida de adoración, porque nuestra vida de adoración es una vida perpetua de gratitud a Dios. Gracias es el grito del redimido. Es la adoración del Hijo de Dios. Gracias, gracias, gracias. Y esto le agrada a Dios por Jesucristo. Y esto nos hace servirle y levantarnos en nueva vida. Quiera Dios, hermanos, que la ley pueda cumplir su principal objetivo de llevarnos a Cristo, porque mata al hombre antiguo, lo condena, le dice no puedes vivir por él. Levántate, en Cristo Jesús eres nueva criatura. Y el evangelio entonces toma esa ley, la arraiga en nuestro corazón, la profundiza y nos motiva a vivir conforme a ella y la magnifica en nuestras vidas, como vamos a ver después. Que Dios les bendiga con esta palabra, hermanos, en el nombre del Señor.